Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos qué más puedo hacer. Leemos para memorizar Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato luego: ¿Eres tú el rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muchas pérdidas me ven el mal que ha presenciado o experimentado lo lleva a odiar a Dios, a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes, sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen. Podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en la que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Cristo el vencedor. Aunque hay un enemigo en acción al que el propio Cristo se refiere como el usurpador, príncipe de este mundo, el verdadero rey del universo es Jesucristo. Jesús vence por nosotros y en Él podemos obtener la victoria incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. De hecho, la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Hemos visto que las Escrituras describen al diablo como número uno el engañador del mundo entero, desde el principio. Número 2. Lo conocemos también el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Apocalipsis 12:10. El gobernante usurpador de este mundo. Aunque las Escrituras enseñen que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador, gobernante de este mundo, también enseña que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37. Por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfecto de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Número 3. Jesús finalmente destruirá el reino del diablo. ¿Quién sabe que le queda poco tiempo? Y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. En última instancia, independientemente de lo que haga Satanás, y ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. El que es justo y justifica la obra de Cristo deshace en todo momento la del diablo. Según 1 de Juan 3:8, Jesús vino para destruir las obras del diablo y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, la derrota total del demonio, del enemigo, ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra en la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divino, y lo hizo por medio de la cruz. Después de la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la consideración de los seres celestiales. Todas las personas y toda la historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios de que disponen en medio del gran conflicto. El cántico de mi amado. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto. Sin embargo, algunos podrían preguntarse: ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto en el trasfondo del conflicto cósmico, muestra el respeto de Dios por el libre albedrío, necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta
entre la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. Isaías capítulo 5 versículos 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. En estos versículos Isaías canta una canción acerca de su amada caracterizada como una viña. El dueño de la viña es Dios mismo, y la viña representa al pueblo de Dios. Pero las implicaciones pueden aquí ampliarse e incluir la obra de Dios en el mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña, que es Dios, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres que otras traducciones denominan sin valor. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. En Isaías 5:3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre él y su viña. Y en Isaías 5:4, él plantea la pregunta más importante: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso es incluso pida a otros que evalúen lo que hizo. Cuando contemplamos la cruz donde Dios se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo adquieren sus palabras? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? La parábola de Cristo acerca de la viña. En la parábola de Mateo 21 acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó en Isaías 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en forma de su viña. Mateo 21 dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémonos de su heredad. La primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías capítulo 5, acerca del viñador y su viña. Jesús añade luego que el dueño de la viña le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, los profetas, a recoger el producto, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron a sus siervos. Finalmente envió a su hijo Jesús pensando: tendrán respeto a mi hijo. Pero también asesinaron a su hijo después de decir: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Mateo capítulo 21 versículo 38. ¿Qué más podía Dios hacer? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requeriría primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, no la habría elegido. Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. Cuando miramos a la cruz podemos ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. La vindicación del nombre de Dios. En última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
en el plan de redención. La justicia y el amor perfecto de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. En Romanos 3, en Isaías 5, vemos que Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Él quedará vindicado ante toda la creación. Leamos Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? No puedes tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detestas o quien no confías. Si alguien dijera a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge horribles mentiras acerca de su carácter, harían lo que fuera necesario para contrarrestar tales afirmaciones, pues si son creídas, pondrán fin a tu relación de amor. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo, y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes de que todo termine, estas preguntas serán contestadas. Finalmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.